la Santísima Trinidad y entremos en la grandiosa presencia del Señor. Que Él nos disponga, que Él llene nuestro corazón y nos envuelva de su amor y de su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, estamos aquí, Señor. Este tiempo te lo consagramos a ti, querido Dios. Te presentamos nuestras vidas, nuestros corazones. Te presentamos, Señor, lo que vamos a compartir esta noche, Señor. Que sea un mensaje que transforme la vida de todos y cada uno de los jóvenes que están escuchando esta noche Radio Fe Latina, este programa en el que nosotros te decimos a ti que estamos apasionados por tu presencia. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendice, Señor, los corazones y las mentes de cada uno de los jóvenes que están escuchando este programa, Señor. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Aumenta en este momento, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas. Guárdalos, Señor, y llénalos de tu amor. Dales la suficiente capacidad de escucha, bendito Dios. Abre sus oídos, sus mentes y especialmente sus corazones para que este mensaje transforme sus vidas, sus corazones. No solamente sus vidas, sino que transforme aquellos con los cuales ellos comparten, a sus amigos, a sus familias, que puedan compartir también este mensaje a través de su vida. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendito Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La verdad, queridos jóvenes de Dios, estoy muy feliz por estar compartiendo esta noche una vez más. Y saben, para comenzar y para introducir nuestro tema, les quiero contar una historia. Una vez habían dos campesinos que estaban pidiendo a Dios que les bendijera sus cultivos. Cada uno hacía la misma oración. Le decían: Dios, te quiero pedir que bendigas mi cultivo, que bendigas mi hectárea, mi tierra, mi finca, que bendigas mi hacienda, Señor, que pueda dar buenos frutos, esta buena tierra, Señor. Y así pedían cada día. Ambos campesinos se levantaban a la mañana y le pedían eso a Dios. Pero había una diferencia en uno de ellos. Uno de ellos decidió ir a preparar ese terreno. Decidió ir a cultivar ese terreno. No solamente se quedó en la oración, sino que decidió hacer eso. Yo creo que la respuesta es clara, pero les quiero hacer esa pregunta. ¿A cuál de ustedes cree que Dios le bendijo ese terreno? Sin lugar a dudas, pues bien, el Señor bendijo a aquel hombre que había decidido ir a bendecir el terreno, pero que no solamente lo bendijo y lo pedía en oración, sino que había ido a preparar la bendición de Dios. Y eso es precisamente la fe de la cual les quiero hablar y les quiero compartir. Resulta que esta misma historia se la compartí a unos jóvenes hace... exactamente en el mes de abril de 2011 en Medellín, Colombia. Estábamos en el marco de una Semana Santa, ¿sí? De actividades en las cuales nos queríamos acercar un poco más al misterio salvífico de Cristo. Y el primer día, para iniciar, recuerdo que habíamos estado preparando con jóvenes líderes de la comuna de Medellín, la segunda comuna más peligrosa de Medellín. Estábamos todos los líderes preparando la actividad y habíamos dicho que iba a ser a cielo abierto, que queríamos que otros jóvenes pudieran vivir la experiencia y que pudieran participar. Así que bueno, al otro día, con todo montado, con todas las actividades listas para hacer, resulta que íbamos a acomodar todo en el lugar donde iba a llevarse a cabo el evento, que iba a ser al frente de la parroquia. Pero exactamente todo ese día, toda esa mañana había algo, y es que estaba lloviendo muy, pero muy fuerte. Y nada que escampaba. Ya faltaban 10 minutos para la hora, para las 2 de la tarde. Ese era el momento en el que íbamos a iniciar nuestra actividad. Así que yo me acordé de esa historia. Y entonces le dije a los jóvenes, les compartí esa historia. Y les dije que hiciéramos eso, que no solamente oráramos, sino que fuéramos a preparar el terreno. ¿Sí? Porque alguna vez había escuchado que un obispo, Onésimo Cepeda, le había pedido a Dios, con un grupo de jóvenes, que bendijera el tiempo y que quitara la lluvia. Así que yo dije, bueno, son las mismas personas, es el mismo Dios, así que ¿por qué no hacer esto y aplicarlo en esta situación?
Yo me arriesgaba a algo, les confieso, me arriesgaba a que estos jóvenes dijeran, bueno, si el Señor nos bendice y escampa, está todo bien. Pero eran jóvenes que recién estaban comenzando su caminar con Cristo. Así que quería procurar que realmente Dios nos bendijera en ese momento. Porque bueno, si Él no paraba la lluvia, bueno, por mí no había problema. Listo, yo seguía confiando y creyendo. Pero estos jóvenes estaban empezando a conocer de Dios y su poder. Así que esperaba yo su manifestación y su gloria. Y esperaba que el Señor respondiera a mi oración. Así que dije, bueno, vamos a hacer eso. Y oramos. Y evidentemente, queridos hermanos, nos fuimos a preparar eso. Montamos todo el escenario, todas las actividades. Aún con lluvia. Pero justo, exactamente a las 2 en punto, la lluvia se detuvo y un sol hermoso sobre la ciudad de Medellín cayó, pero súper radiante, precioso, y pudimos agradecer a Dios, y todos los jóvenes y yo vimos la gloria del Señor. Y ese es precisamente lo que yo les quiero compartir, la fe en Jesucristo, una fe que nos permite ver al invisible y creer cosas imposibles. Eso es lo que nos propone el Evangelio. De eso, precisamente decía el apóstol San Pablo cuando decía en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Hoy les quiero proponer, queridos jóvenes de Dios, a ser jóvenes de fe, a atreverse y a confiar en Él. Porque no solamente es como si nosotros viéramos el invisible. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le hablamos al Señor, lo estamos viendo. Estamos comunicándonos con el Creador, con el Señor del cielo y de la tierra, que está vivo, que es real y que camina con nosotros, a nuestro lado. No es un Dios extraño, no es un Dios alejado, es un Dios que camina con nosotros. Y alguien muy especial en la palabra de Dios nos da un ejemplo clarísimo de eso, que es el joven profeta Daniel. Daniel, un joven de fe, un joven tremendo, un joven que inspiró mi vida y que espero que también pueda inspirar la tuya, porque está en la palabra de Dios. El libro de Daniel lo encontramos en el Antiguo Testamento y se escribió en una época donde el pueblo de Israel tenía mucha persecución, pero mucha persecución. Estaba oprimido. Pero en medio de eso se levantó un jovencito y una generación de jóvenes con Sidrak, con Misai y Abdenago, que creyeron en el Señor y que tenían una fe firme en su Dios. Y esa es la propuesta de hoy. Cuenta la palabra de Dios en el capítulo 1, en el versículo 4, dice que el rey ordenó a Aspenaz, al jefe del personal, a que trajera algunos israelitas, dice la palabra de Dios, algunos israelitas jóvenes que fueran instruidos, que fueran cultos, que fueran bien parecidos y que fueran aptos para servir en su reino, para que fueran preparados, ¿sí? Para que fueran formados en la literatura de los caldeos, y que especialmente les diera ahí está un dato importante, una ración diaria de la mesa real y del vino del cual él bebía. Y así le decía el Aspenaz, el jefe del personal, que iba a hacer lo que el rey le mandaba. Ese jefe de personal tenía que hacer exactamente lo que el rey le mandaba. Bueno, dentro de esos jóvenes, dice la palabra de Dios, que encontró a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o también Sidrak, Misai y Abdenago. ¿Saben qué dice la palabra de Dios que me parece impresionante? Daniel, eso lo encontramos en el versículo 8. Daniel se propuso no contaminarse con los alimentos ni con el vino de la mesa del rey, y suplicó al jefe del palacio que no le obligara a contaminarse. ¿Saben lo que hizo Dios? Daniel era un joven decidido y un joven determinado, y un joven que, bueno, en su época él no se quería contaminar con los alimentos ni con el vino de la mesa del rey. Era pecado, sí, era pecado en su momento. Entonces, por eso decidió no contaminarse, y por eso Dios le concedió la gracia de hallar simpatía ante el jefe del personal. ¿Saben qué dice el jefe del personal? Le dice, mira, la verdad yo te voy a ser sincero, tengo miedo de que el rey, mi señor, que ha pedido y que ha señalado lo que ustedes deben hacer y lo que ustedes deben comer, los encuentre ustedes desmejorados, los encuentre ustedes, mejor dicho, más flacos que los otros jóvenes. Y saben y además de eso, le dice, y además ponga mi vida en peligro, le dice el jefe de personal, Aspenaz, a Daniel. Daniel tenía una fe, pero fuerte, una fe en su Dios, y una fe que sabía que si le era fiel a Dios, Dios iba a ser fiel a sus promesas. Entonces le dice,
le dice Daniel, mira, hagamos una cosa, hagamos un trato. Si al cabo de 10 días tú me encuentras a mí y a nosotros, tú nos das verduras para comer y agua para beber y nos encuentras desmejorados, nos vas a tratar como sea, como corresponda, pero probemos estos 10 días a ver qué sucede. Evidentemente, Aspenaz aceptó la propuesta porque Dios le había ayudado a encontrar la simpatía delante de Daniel. Había ayudado a encontrar simpatía delante de Daniel. Y dice que él aceptó la propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Pero al cabo de 10 días, dice la palabra de Dios, tenía un aspecto mejor y más sano que todos los muchachos alimentados con la misma comida que servían al rey. Así que el inspector le retiró su ración de comida y de vino y les daba solo verduras. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto que lo que nos está diciendo la palabra de Dios! Daniel fue fiel a sus mandamientos, a los mandamientos del Señor, fue fiel a la promesa del Señor, fue fiel a los propósitos, a no contaminarse. Él quería guardar su corazón. En ese momento eso era pecado. No sé, querido joven, qué esté aconteciendo en este instante en tu vida y qué esté provocando que no puedas ser fiel a Dios. Pero lo que te quiero proponer hoy es que cuando tú te determinas por el Señor y cuando tú tienes fe en tu Dios y dices no, aquello que debes decir no, Dios te respalda y Dios muestra su gloria sobre tu vida. Y eso, ¿saben cómo mostró la gloria el Señor sobre la vida de este joven, de Daniel? ¿Cómo respondió a la fe de él? Le dio una gran recompensa. Dice la palabra de Dios que tenía una sabiduría que no había encontrado en todo el reino. Dios le concedió a este joven, a Daniel, y a esos 4 jovencitos, a esos 3 jovencitos, a esos 4 juntos, les concedió un profundo conocimiento en literatura y en todas las ramas del saber. ¿Eso te parece me parece significativo y muy parecido, especialmente para ustedes jóvenes, en esta época y en estos tiempos que estamos viviendo de universidad, en estos tiempos tan apresurados, en los que necesitamos una buena formación? Y como decía el otro día el Papa, se necesitan buenos profesionales que hagan de la vida cristiana una vida digna y que puedan mostrar a través de su profesión que realmente los cristianos son dignos y pueden crecer y pueden avanzar y pueden ayudar a la sociedad. Eso es lo que necesitamos hoy. Pues bien, el Señor nos concede su gracia, nos concede su sabiduría y nos bendice. El Señor tiene sí para nuestra vida. Eso me parece impresionante y eso es una enseñanza para nosotros, queridos jóvenes de Dios. Porque la palabra de Dios dice que lo bendijo de tal manera que él fue, al ser una de las personas más importantes en el reino de este rey que se llamaba Nabucodonosor. Tuvo un papel importante y se desempeñó Daniel. Bueno, asimismo, querido joven de Dios, el Señor te está llamando para que le seas fiel a Él, para que siendo fiel a Él, el Señor te recompensa. Pero mantente fiel a Él en la fe que Él te ha dado, en la fe en Jesucristo, en la fe en Dios, en la fe en los mandatos que Él te ha propuesto. Porque cuando lo haces, tú mismo te sorprendes. Cuando lo haces, tú mismo empiezas a experimentar cómo Dios, que siempre es fiel, mostrará su gloria sobre tu vida. ¿Saben? Es muy importante que nosotros podamos entender que la fe es el alfa y el omega, el principio y el fin de las relaciones humanas y de nuestra relación con Dios. Es muy importante porque con fe nosotros agradamos a Dios. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. La Biblia dice, por boca del apóstol San Pablo, que cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros creemos en Él, el Señor responde a nuestra oración. Y cuando nosotros creemos en lo imposible, el Señor hace que eso imposible sea posible. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, puede tener los mismos sentimientos, puede tener la misma condición fiel de Jesús cuando tiene fe, cuando confía y cuando cree en Dios. Eso es muy importante porque nosotros, jóvenes de Dios, no andamos por vista, andamos por fe, andamos por la fe en el Señor. Y eso tiene que calar en lo más profundo de nuestro corazón. Eso lo debemos guardar fuertemente. Yo recuerdo que una de las palabras más fuertes que el Señor nos comunicó a través del Papa Francisco en Río de Janeiro tenía que ver con eso,
con la fe en Jesús, que la fe debía tomarse entera. Y no debía tomarse ni debía darse con un licuado de fe, como decía el Papa. Hay licuado de naranja, de manzana, de banano, pero no debemos licuar la fe. No hay licuado de la fe. La fe es entera. La fe no se licúa. La fe en Jesús. La fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y se entregó por mí. Queridos jóvenes de Dios, la fe es completa, la fe en Jesucristo no es una broma y tenemos que tomárnosla en serio. El Señor, nuestro Dios quiere eso para nosotros. Decía el Papa que cuando uno tiene fe en Jesús, esa fe es totalmente una locura y que sigue siendo una locura, sigue siendo el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo ese escándalo que no es fácil creer muchas veces, pero es el único camino seguro que nosotros tenemos, el camino de la cruz de Jesús, la encarnación de Jesús. Y por eso debemos tener cuidado a no licuar la fe, a no tomar solamente una partecita de la fe, a creer en el misterio de Jesús tal cual es. Y la fe se alimenta, la fe nosotros tenemos que alimentarla. Eso dice la encíclica Lumen Fidei, que bueno, en un momento fue escrita por el Papa Benedicto XVI y que la terminó el Papa Francisco, y que está bueno que nosotros también la podamos leer, porque ahí nos enseña grandes cosas acerca de la fe que es un don de Dios, la fe que nosotros hemos recibido, pero que es un don de Dios y que debe ser alimentada. Hace un rato hablaba con un joven de Canadá que nos está escuchando. Saludos a él, a los jóvenes que también están en Villavicencio, Colombia, en Brasil, acá en Argentina, en México, en Estados Unidos y en cada una de las partes del mundo que escuchan este mensaje. Bueno, él me decía, bueno, la fe va bien, va creciendo y eso es muy importante. ¿Sí? La fe tiene que ir creciendo, la fe tiene que ir aumentando. Nosotros tenemos que aprender a activar la fe. Y el apóstol San Pablo nos da un secreto para poder activar la fe a todos nosotros, queridos jóvenes de Dios. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, ahí la fe, nuestra fe se activa. Nosotros tenemos que aprender a ir a las fuentes, a ir a la palabra de Dios, y leyendo la palabra de Dios estamos escuchando la boca de Dios que nos habla y que nos interpela y que nos permite avanzar más y tener fe y confiar en Él, creer abundantemente en su amor. Eso es impresionante y eso es tremendo. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos respalda, un Dios que camina a nuestro lado. Por eso la fe no es ninguna mentira. La fe es lo más grande y lo más maravilloso que un joven cristiano puede tener. Cuando hay un joven de fe, los milagros vienen en la dirección. Cuando hay un joven de fe, puede descubrir cada uno de los sí que están en la palabra del Señor. El Señor nos dice que tiene un sí para nosotros en la palabra de Dios. El Señor hoy te está diciendo a ti, querido joven, que un sí viene a tu dirección, que un sí está por venir a tu vida, a lo que le estés pidiendo. Si estás aceptando la fe en Jesucristo y estás confiando en Él, un sí viene para tu vida, para decirte sí a tus sueños. El Señor te dice sí a tus sueños. El Señor dice sí a tus anhelos. El Señor dice sí a ese trabajo que estás esperando, al cual estás aplicando. El Señor dice sí a ese estudio que tanto le estás pidiendo que el Señor te bendiga. El Señor dice sí a esa relación que necesita ser restaurada. El Señor dice que sí tiene una promesa especial para ti, pero es necesario que confíes en Dios, es necesario que aumentes la fe en Jesús. ¿Saben? El Señor hace los milagros de acuerdo a nuestra fe. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros nos abandonamos como niños en los brazos de nuestro Padre, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros, ahí el Señor actúa a nuestro favor. La Biblia es muy clara en eso y nos dice que si podemos creer, todo es posible, que todo es posible para el que cree, pero nosotros tenemos que confiar. Yo recuerdo una experiencia que me sucedió el año pasado. Recuerdo que le había estado pidiendo a Dios por un lugar, por un trabajo específico
en San Telmo. San Telmo es una de las ferias más importantes de la Argentina. Van como 10.000 turistas por domingo. Y yo dije, bueno, quiero llevar mis productos, mis rosarios a venderlos allí. ¿Sí? Y entonces empecé a pedirle a Dios y a confiar y a creer, hasta que un día, en julio, uno de los días en donde estaba haciendo más frío, me levanté muy temprano y dije, bueno, hoy es el día. Y hoy confío en que Dios me va a dar ese lugar que tanto le estoy pidiendo. Recuerdo que ese día me fui, no conocía absolutamente nadie en esa feria. Son miles y miles de personas que van a esa feria a comprar, pero también los vendedores, son muchísimos y casi que no había lugar. Así que yo decidí ir, bueno, al principio de la feria y al lugar donde, bueno, nace toda la feria. Entonces empecé a hablar con las personas y les decía, bueno, que si había posibilidad de colocar un puesto. Las personas me decían, no, mire que llevamos muchos años acá, así que es muy complicado, esto hay que tener antigüedad, hay que vender cosas antiguas, ¿sí? Porque la feria de antigüedades de San Telmo, bueno, una serie de requisitos que en ese momento yo no los cumplía. Así que bueno, yo dije, me vine más, le pregunté a otros de la feria y también me decían, no, mire que es complicado. No, encontré muchos no, pero yo sabía que Dios me había dado un sí. Y yo tenía fe en que se iba a realizar. Así que seguí preguntando, seguí diciéndole a las personas y seguí orando y seguí diciéndole, bueno, Dios, tú me dijiste sí y yo creo que tú tienes una promesa conmigo. Así que confío en que tú lo harás. Y evidentemente seguía buscando, seguía orando, hasta que una señora me dijo, pues mira, la verdad no sabemos si hay oportunidad, porque hay muchos de la feria que vienen, pero si no llega a venir alguno y si queda un lugar, bueno, te lo vamos a dar a ti. Pero si hay otros que también vienen nuevos, entonces tenemos que rifar. Pero seguro va a quedar un lugar para ti. Yo, bueno, esperé y mientras tanto estaba ahí al lado de una parroquia de los dominicos. Entonces mientras que estaba ahí, así que hice fecunda la espera y seguí orando y seguí diciéndole, Señor, yo confío en ti, en que tú lo harás. Llegaron todos los de la feria y nos quedamos sin lugar. Pero de repente vino una señora desde el otro lado de la feria, vino buscándome. Digo yo que vino buscándome a mí, lo creo así. Y me dijo, bueno, ¿necesitas lugar? Al otro lado de la feria hay un lugar. En realidad hay 2 lugares, así que ven. Y bueno, yo me quedé sorprendido y yo le dije, bueno, muchas gracias por venir y todo esto. Cuando íbamos caminando, me dijo que la señora de la feria le iba... depende si le caía bien o no, me iba a dar el lugar. Entonces yo dije, bueno, no importa, yo sé que ya el lugar está. Y evidentemente ahí tuve ese lugar, el Señor me dio ese lugar y me permitió trabajar cada domingo ahí. Y fue de tremenda bendición. Ahí vi la gloria de Dios. Pero sobre todo quería ver cómo el Señor también bendice las finanzas, bendice nuestra economía cuando nosotros confiamos y creemos. No solamente tener fe en algunas áreas, sino en todas, porque el Señor así lo hace. A nivel espiritual, pero también a nivel económico y a nivel material. Y eso me parece tremendo. Y esas experiencias se las quiero compartir a ustedes, para que se atrevan a creer en los milagros de Dios, para que se atrevan a ir más allá de la vida cotidiana y puedan decir ahí en la vida cotidiana cómo Dios obra. Como Dios obra en cada situación. Eso es poderoso. Me parece impresionante poder ver a Dios actuar. Por eso les quiero proponer, por eso les quiero invitar a ustedes, queridos jóvenes, motivar a que avancen más y a que se atrevan a confiar en el Señor y a que puedan creer. Precisamente algunos jóvenes nos compartían cómo ellos hacen para mantener su fe en el Señor, cómo hacen para confiar en Él. Y Carolina Clavijo, una joven servidora del Señor de la Arquidiócesis de Villavicencio, nos comparte y nos dice que Dios es un ser todopoderoso, que día a día nos muestra su inmenso amor para con nosotros, nos muestra el camino que debemos seguir. Para mantener mi fe, dice, en Él debo y necesito mantener una relación fortalecida con la oración. Muy bien, comunicación constante hacia Él, no solo como nuestro Creador, sino como nuestro Padre, amigo, confidente, porque Dios me da la felicidad absoluta, plena y verdadera. Él lo es todo. Qué buenas palabras, Carolina. Muchas gracias por compartir esto con todos nosotros. Qué gran riqueza la que podemos encontrar acá.
La fe se mantiene, la fe se aumenta, la fe crece cuando nosotros tenemos una relación fortalecida y se fortalece precisamente con la oración, comunicándonos constantemente, aprendiendo a andar junto a Él, aprendiendo a andar con Él. Ese es el secreto de que nuestra fe pueda aumentar. Bueno, y Lina Puentes, también una joven de fe y de confianza en el Señor, nos comparte que al vivir día a día en su presencia, en su compañía, me doy cuenta que me protege mañana, tarde y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso hace que mantenga mi fe puesta en Dios. Qué lindas palabras. Eso hace que viva feliz, orgullosa y convencida de que Él me ama, pase lo que pase, muy bien. Eso debe calar en lo profundo de nuestro corazón y debe ser una convicción en nuestra vida. Él realmente nos ama y siempre está con nosotros. Nos bendice todos los días de la semana, todos los días del año, en todo momento y en todo instante, cada segundo. Su presencia nos está acompañando. Gracias, jóvenes, por compartir esto con nosotros. Gracias, jóvenes, por atreverse a vivir esta experiencia. Porque cuando ustedes se atreven a vivir la fe en Jesucristo, ustedes nunca más podrán ser iguales. Cuando ustedes creen en el Señor y cuando se atreven a vivir bajo sus mandamientos, bajo lo que Él nos propone, bajo el camino de la fe, siguiéndolo a Él, sus vidas empiezan a ser transformadas, sus vidas empiezan a ser cambiadas, así como fue cambiada la vida de este joven Daniel. Y así como nos decía esta joven que tenemos que orar en todo momento, en todo instante, ese era el secreto de Daniel. ¿Saben? Debido a que era tan bendecido Daniel, resultó que desató la envidia de las personas de su época. No sé si esto puede sonar un poco parecido a lo que te pueda pasar, pero él despertó la envidia de muchas personas. Y entonces todos los gobernadores y todas las personas de su época importantes dicen que se pusieron en contra de Daniel. Y buscaron una falla, alguna cosa para hacerlo caer y para quitarle todo esa bendición y todos esos privilegios que tenía. Entonces dice que no encontraron absolutamente ninguna falla, ¿sí? Absolutamente nada encontraron. Entonces dijeron, bueno, tiene que ser algo con relación a su Dios. ¿Y saben? Les quiero sintetizar un poco acerca de lo que sucedió. Hicieron un edicto en el cual una persona no podía orar a su Dios por unos días, ¿sí? Sabiendo y conociendo que Daniel era un joven de oración. Entonces deciden hacer ese edicto porque sabían que con relación a eso sí lo podían hacer caer. Dice la palabra de Dios que simplemente Daniel se fue a orar, ¿sí? Daniel se enteró de esto, que se había firmado el decreto, este decreto, y entró en su casa. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 11, que entró a la habitación de arriba y que tenía ventanas orientadas hacia Jerusalén. Y 3 veces al día Daniel se ponía de rodillas para orar y alabar a su Dios como había hecho siempre. No era solamente de un momento. No era solamente porque habían firmado esto, entonces se dirigió a Dios para decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? No, 3 veces al día. O sea, la mañana, la tarde y la noche, en todo tiempo y en todo momento tenía una relación hermosa Daniel con su Dios. Entonces dice la Biblia que estos hombres entraron de repente y sorprendieron a Daniel orando e invocando a su Dios. Inmediatamente lo presentaron al rey y le recordaron el decreto que ellos habían inventado, ¿no? Entonces que no debía haber orado una persona a su Dios porque había estado establecido esto, y según la ley de los medas no podía ser revocada esta ley. Así que bien, el rey tenía un cierto afecto por Daniel y no quería condenar a Daniel porque decía que la persona que irrumpiera esta regla iba a ser arrojada a la fosa de los leones. Entonces dice la palabra de Dios que de mil maneras el rey trató de cambiar esta ley, pero no pudo porque esto lo había firmado él según un pacto especial.
Así que le dijo a Daniel, o sea, mandó llamar a Daniel y dijo, bueno, hay que meterlo en la fosa de los leones, pero le dijo unas palabras muy bellas, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te salve. Y esas palabras fueron declarativas, esas palabras fueron proféticas, esas palabras fueron tremendas, porque dice la palabra de Dios que evidentemente lo metieron a la fosa de los leones. Pero dice que apenas amaneció, el rey se levantó y se dirigió rápidamente a la fosa de los leones, y que al llegar junto a él llamó a Daniel con voz angustiada. Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Daniel respondió al rey, que el rey viva para siempre. Mi Dios ha mandado a su ángel, que ha cerrado las fauces de los leones, y no me han hecho ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente, y tampoco he hecho nada malo contra el rey. Entonces el rey se alegró enormemente y mandó sacar a Daniel de la fosa de los leones. Lo sacaron a Daniel y no tenía ni siquiera un rasguño, porque había confiado en su Dios. Gloria a Dios, qué tremendo testimonio y qué hermosa manera de nosotros ver cómo la fe actúa, y la fe en el Señor nos saca de la fosa de los leones, de la fosa de los leones más tremenda y más fuerte que nos pueda suceder. Esa fosa de los leones hoy es nuestros problemas, nuestras dificultades, la enfermedad de la persona que amas, la situación difícil y complicada que estás atravesando. No me interesa cuál sea el problema tan grande que estés atravesando, pero lo único que te puedo decir en este momento, querido joven de Dios, es que sobre esa situación, Dios va a obrar y Dios va a mostrar su gloria si eres fiel a Él, si te atreves a tener una relación íntima con Él, si te atreves a escuchar su palabra, si te atreves a cerrar la boca de los leones con oración y con confianza, con fidelidad en Dios. El Señor cerrará las fauces de los leones más fuertes en tu vida si te atreves a estar en Él, a fortalecerte en Él, a caminar a su lado. Un joven de fe es un joven que ora, un joven que confía en Él y que clama por Él, pero que sabe que disfruta su relación con Él. Y eso es maravilloso. Un joven de fe es aquel que escucha la palabra de Dios, que va a la fuente del Señor y recibe el alimento divino. El Señor nos alimenta a través de su palabra. Un joven de fe es un joven que va al encuentro más grande y más maravilloso, al encuentro de la Eucaristía. Mire, queridos jóvenes, no hay un lugar más poderoso sobre la faz de la tierra que delante de la presencia de Jesús en la Eucaristía, delante del sagrario. Jesús está permanentemente como el prisionero del amor para aumentar la fe en ti cuando te acercas a Él. Cuando tú te acercas a la presencia de Jesús Eucaristía, cuando tú eres alimentado por Él en la Eucaristía, tu fe crece, tu fe en Él se acrecienta, tu fe en Él puede avanzar más y más, porque puedes sentir como el Dios de Israel viene a habitar con todo el cielo en tu corazón. Eso realmente es increíble. Y un joven de fe es aquel que se atreve a vivir esas experiencias, que avanza más y que no se contenta con ser el promedio de jóvenes, que no confía y que no cree y que no se atreve a ver realmente las manifestaciones de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que saber, queridos jóvenes, y es que muchas veces la fe crece en los momentos de dificultad y en los momentos difíciles, en los momentos donde ya no tenemos ninguna solución, en los momentos donde ya no hay ninguna otra salida, en los momentos donde nuestras fuerzas no nos dan. Ahí es donde podemos ver en pleno el poder de Dios actuar, porque sí o sí tenemos que recurrir a eso valioso que tenemos, que es la oración. ¿Sí? A eso valioso que tenemos, que es la fe. Bueno, algunos ni siquiera en esos momentos recurren, pero hacerlo es ver el poder y la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Eso nosotros lo tenemos que activar en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos fe, dice la Biblia, que hasta las montañas se mueven de lugar. El problema más grande y más dificultoso que hay en tu vida se va a mover de lugar. Yo te propongo en este momento a que lo mires, a que mires esa dificultad, a que mires esa situación, a que mires esa enfermedad, a que mires aquello por lo cual tú dices, realmente yo con mis fuerzas no puedo.
Pero si soy capaz de unirme a las fuerzas de Dios, si soy capaz de ir y avanzar, tomarme de la mano del poderoso, mi mano débil, ahí voy a ver el obrar de Dios. Y ahí voy a ver cómo esa situación va a ser transformada para mi bien, cómo esa situación va a ser cambiada y cómo voy a poder testificar ante los demás. Esa es la fe que nosotros debemos tener y en nosotros tenemos que creer. Dice el apóstol San Pablo que por fe Abraham subió con su hijo Isaac, que por fe fue capaz de dejar su tierra, fue capaz de dejar todo y seguir al Señor. Y la Biblia dice que es el padre de la fe, pero porque confió en Dios, aun cuando le pidió lo más sagrado que era su hijo, aun cuando le pidió lo más preciado que era su hijo, pero confió en Dios, en que su Dios no le iba a pedir algo que fuera en contra de su vida, en contra de hacerle daño a él. Dios nunca nos pide nada que no nos vaya, que nos haga daño, que nos afecte a nuestra vida en alguna manera. De alguna manera, nada de eso. El Señor muy bien sabe cuando nos está pidiendo algo. Porque cuando nos pide algo, el Señor va a retribuirlo y va a poder bendecirnos. La fe, queridos hermanos, dice el apóstol Santiago, si no tiene obras, está muerta. ¿Sí? La fe también debe estar acompañada de un buen obrar. ¿Sí? Eso, el Papa Francisco es un gran ejemplo de que la fe debe estar acompañada de las obras de misericordia, de las obras que ayudan a nuestro hermano, porque no podemos decir que tenemos fe en Dios y odiar a nuestros hermanos que tenemos a nuestro lado. Estamos llamados a desarrollar un apostolado de fe nosotros en Jesús. Estamos llamados a confiar en Él y a creer en que realmente nosotros no estamos andando por vista, sino estamos andando y confiando por fe. Realmente tener fe es poder saber que Dios en todo momento y en todo instante está obrando a nuestro favor. Aun cuando no miremos, aun cuando se nos complique, aun cuando sea difícil, ahí, en esos momentos es donde debemos decir, bueno, Señor, yo confío, yo creo y yo espero en ti porque tú eres mi Dios. ¿Saben? Hay algo muy bonito que me parece importante poder compartirles acerca de lo que dice la Lumen Fidei, la encíclica que les compartí hace un rato del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, y es que la fe se fundamenta en el amor de Dios. Es precisamente en la contemplación de la muerte de Jesús donde la fe se refuerza, porque Él revela su inquebrantable amor por el hombre. También en cuanto resucitado, Cristo es fiable, digno de fe. Cuando nosotros nos atrevemos a contemplar a Jesús en la cruz, ahí podemos reconocer que nuestra fe tiene sentido. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. Sí, Cristo resucitó, pero antes pasó por la cruz, ahí donde fue la obra más extraordinaria, más maravillosa, más tremenda, donde el Creador con los brazos abiertos nos dice, estoy ahí para ti, estoy ahí para decirte que te acompaño y que estoy contigo, que sufro contigo, que vivo para ti. Ahí, en ese amor profundo y en ese amor maravilloso, es donde podemos decir, realmente vale la pena tener fe en Jesús, en el crucificado, tener fe en el resucitado, tener fe en aquel que venció la muerte, venció el pecado, venció la maldad, venció todo, absolutamente todo, y nos dio la redención. ¿Saben? El otro día en clase de Cristología, hablábamos con la profesora, nos compartía acerca de que en la época de los primeros cristianos habían algunas herejías acerca precisamente de esto, de si Cristo realmente había sido humano, ¿sí? o si solamente había sido en apariencia. Y realmente fue humano, divino y humano, nuestro Señor, cuando se encarnó. Y con eso nos dio la salvación. Y nos dio la salvación y sanó nuestras infidelidades. Y nos permitió así poder tener la redención. No sé, queridos jóvenes de Dios, pero nosotros tenemos el regalo más maravilloso de nuestro Dios. Tenemos la fe en Jesús, la fe que nos lleva a verdaderos senderos nuevos, senderos maravillosos, la fe que nos lleva a poder descubrir que cada una de las promesas que están en la palabra de Dios se hacen vida, se hacen realidad, que cada una de esas promesas cuando las leemos se pueden
aplicar a nuestra vida y que realmente se cumplen en nuestra vida. Yo les quiero invitar y les quiero motivar para que ustedes la próxima vez y en este momento que están escuchando y que están escuchando la voz de Dios y la palabra del Señor, leyendo su Biblia ahí donde están, que puedan ver y descubrir que esa palabra se hace vida en sus vidas y que esa palabra es para ustedes y que esa palabra que hace 2000 años Jesús dijo de si crees verás la gloria de Dios, es hoy para ti. Solo necesitas fe, solo necesitas confianza. Cuando Jesús iba de camino a sanar, a levantar, a hacer la resucitación de Lázaro, le dice a Marta y le dice a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy Jesús nos dice a ti y a mí esas mismas palabras. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No sé qué área de tu vida, querido joven, necesita una resucitación. No sé si tú mismo, completo, necesitas una resucitación, pero por fe hoy yo estoy declarando en el nombre del Señor que Él va a producir y Él va a provocar esa resucitación en tu vida. Él va a resucitar todas las áreas que necesitan verdaderamente ser levantadas, porque por muchas razones han estado bajo el yugo del mal, del pecado, de las debilidades. Hoy el Señor, a través de la fe, de nuestra fe, de la confianza en Él, de esa fe que aumenta con la lectura de la palabra, con los ejemplos bíblicos, con los ejemplos de otras personas, de otros hombres que han confiado, que han creído, se alimenta y crece. Esa misma fe va a calar en lo profundo de nuestro corazón y nos va a llevar a vivir una vida bendecida, una vida fortalecida, una vida extraordinaria. El Señor quiere jóvenes extraordinarios. El Señor quiere jóvenes héroes, jóvenes líderes, jóvenes tremendos, jóvenes que confíen en Él y que se atrevan a hacer de su vida cotidiana una vida extraordinaria, maravillosa y una vida gloriosa, una vida de milagros. Cada día, cuando un joven lo vive con fe, se convierte en un día de milagros, en un día tremendo, en un día de bendición. Eso es lo que nosotros vemos en cada uno de los jóvenes de la Biblia. Jóvenes que si bien también tenían problemas, también tenían debilidades, también eran de carne y hueso, confiaron en el Señor, confiaron y creyeron. Por eso la Biblia dice de Moisés, por ejemplo, que se mantenía inconmovible, fijo en Dios, como si estuviera viendo al invisible. Esa es la propuesta que les quiero hacer a ustedes hoy, queridos jóvenes, que nos mantengamos firmes como si estuviéramos viendo al invisible, porque cada vez que lo oramos y que leemos la palabra de Dios, lo escuchamos. Cada vez que estamos en comunión con Él, estamos viendo al invisible y podemos tener la certeza de que cuando lo vemos, Él actúa a nuestro favor en todo tiempo y en toda situación. Jóvenes, por fe, hombres, dice la palabra de Dios, fueron capaces de pelear contra 1000 hombres y vencerlos con tan solo la quijada de un burro, por ejemplo. Por fe, fueron hombres capaces de cerrar las fauces de los leones, como lo hemos visto hoy en Daniel. Esos jóvenes de Dios quiere desarrollar el Señor en nuestra generación, una generación de jóvenes como Daniel que se atrevieron a confiar en el Señor, una generación de jóvenes como Jeremías que creyeron en Él, aun cuando el pueblo se iba en contra de Él, aun cuando Él decía: soy muy joven y no sé hablar, pero aún en medio de eso se atrevió a confiar en Él y predicó y anunció la palabra del Señor. Eso, queridos jóvenes, es lo que Dios nos está invitando esta noche. Eso es lo que el Señor nos está mostrando a nosotros, a ti y a mí. Una fe fuerte, una fe como la fe que se mantiene fuerte aún en medio del frío y de la lluvia, como nos decía el Papa Francisco en Río de Janeiro, en la apertura. Ese día estaba lloviendo y estaba un poco, se suponía que ya estábamos con calor, pero realmente estaba haciendo mucho frío esos días. Y el Papa decía: los felicito. Felicitaciones porque se han mantenido fuertes y han sido más fuertes que el frío y que la lluvia. Una fe que está sostenida en Cristo Jesús. Esos jóvenes de Dios, jóvenes capaces de construir su casa sobre la roca, es lo que el Señor quiere de ustedes. Jóvenes de fe, que sean como eso, joven inteligente, como ese hombre inteligente que fue capaz de construir su casa sobre la roca.
porque aunque venga los fríos más fuertes y la lluvia más fuerte y las tempestades más terribles, aún en medio de eso se va a mantener en pie y no se va a destruir como se va a destruir una casa que ha sido construida sobre la arena. Eso es precisamente la propuesta del Evangelio y la propuesta del Señor, a que ese tipo de fe se pueda aumentar en nuestra vida. Nosotros podemos contar con la bendición del Señor, con el respaldo de Él, cuando nosotros construimos nuestra casa sobre la roca. Yo recuerdo que cuando decidí venir a la Argentina, muchas personas me dijeron, bueno, eso va a ser muy complicado, no sabemos si realmente tú vas a poder y todo eso. Incluso dentro de mi familia, pues realmente les parecía una propuesta bastante descabellada, porque ir a otro país a estudiar, yo nunca había salido del país, entonces mis hermanos tampoco, entonces era una experiencia bastante difícil y bastante fuerte. Pero precisamente yo venía predicando algunos años atrás, hace más o menos como 7 años, le compartí a los jóvenes, también les decía acerca de la confianza en Dios, acerca de la fe en Jesucristo, acerca de que la fe en Jesús nos lleva a verdaderos cambios y transformaciones cuando creemos en Él. Y les compartía a cada joven que conocía, les regalaba una cita bíblica y especialmente les decía, deleítesen en el Señor y Él les concederá los deseos del corazón. Deleítesen en Dios y Él realmente bendecirá sus vidas. Y esos sueños, esos deseos que están en sus corazones, aún aquellos deseos que ustedes ni siquiera conocen, esos sueños que ni siquiera conocen, el Señor los va a conceder. Y el Señor se los va a hacer realidad, porque los sueños que Él ha puesto en nuestro corazón, Él los cumple. Y era un tema importante de mi predicación. Así que bueno, un día le dije al Señor, bueno, si yo he predicado esto y si yo tengo el deseo y el sueño de ir a la Argentina y poderme formar un poco mejor, de estudiar psicología, de poder ofrecer mi carrera a tu servicio y poder estudiar en una buena universidad, ¿por qué no hacerlo, Señor? ¿Y por qué no atreverme a, en fe, irme a este país? Así que decidí hacerlo, aún por las predicciones de algunas personas. Y ¿saben? Hoy, después de 2 años, puedo ver cómo el Señor respaldó esa oración y cómo el Señor ha sido fiel en medio de todas las situaciones, aún en medio de mis infidelidades, aún en medio de mis incapacidades, aún en medio de tantas situaciones, el Señor se ha mantenido fiel, porque cuando uno tiene fe en Él, el Señor siempre lo respalda, el Señor siempre respalda nuestra vida, sobre todo cuando es según su voluntad, cuando los planes y los proyectos ayudan a nuestro crecimiento espiritual y a nuestra salvación. Atrévanse a soñar, atrévanse a creer, pero atrévanse también a caminar junto a Él, porque precisamente, queridos jóvenes de Dios, yo les quiero compartir, yo tenía clarísimo algo, clarísimo de que me iba con Dios, y que así como Moisés le había dicho, no voy a dar un solo paso si tú no vas conmigo, así yo mismo le dije, Señor, necesito saber que tú estás conmigo para poder avanzar, y si no, no me atrevo a nada, y si no, realmente no lo voy a hacer. Y todos tienen que ver, querido Dios, que tú vas conmigo y que es realmente tu presencia la que me acompaña. Y uno de los signos más lindos de parte de Dios es que, bueno, cuando estaba acá había decidido, me había determinado, y este joven Daniel fue de inspiración para mi vida, de su vida, de cómo él se determinó a serle fiel a Dios y cómo Dios le respaldó y cómo, siendo fiel a Dios, Dios le mostró su gloria. Y asimismo yo había decidido que esos primeros 2 meses que estuviera acá iba a establecer las bases. Iba a establecer las bases sobre las cuales iba a estar. Pero iban a ser unas bases sobre Jesucristo, sobre Él, sobre la roca más fuerte que es nuestro Dios. Así que decidí hacerlo. Y eran días de intenso ayuno, de intensa oración, de intenso clamor. Días en los que yo alababa al Señor y le clamaba y le suplicaba y le decía, Señor, estamos construyendo todo este sueño sobre ti, que eres la roca fuerte, sobre ti, que eres mi Salvador y mi Dios. Y le decía así día y noche, y hacía ayunos y oraciones, incluso vigilias, solo. Pero eran tiempos maravillosos y eran tiempos donde yo decía, yo sé y confío en que todo se va a dar, porque el Señor respalda. Y hoy, después de 2 años, les puedo
dar testimonio y les puedo atestiguar que ha sido así, que cuando uno se atreve a sentar las bases sobre Jesucristo, a construir nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos sobre la roca que es Jesucristo, podrán venir la tormenta más fuerte que sea, pero en medio de eso, ninguna situación va a poder destruir la roca, va a poder destruir tu vida que está sobre esa roca, sobre la roca que es Jesucristo. Cuando ustedes deciden buscar el reino de Dios y su justicia y poner la fe en ese reino de Dios que es Jesucristo, ahí las cosas cambian, ahí las cosas se transforman, ahí todo es diferente, jóvenes de Dios. Atrévanse a dar ese paso en fe y a construir a partir de hoy todo lo que hacen, todo lo que realizan, absolutamente todo en Él. En Él que es la roca firme, en Él que es la roca fuerte, en Él que es vuestra escondite, queridos jóvenes, en Él que es todo para ustedes, en Él que siempre está a su lado y nunca, pero nunca les abandona, queridos jóvenes de Dios. Este es el momento. Ahora en tu juventud, ahora este es tu tiempo, jóvenes, de atreverse a confiar en Él, de ser la generación de fe de Dios, de ser la generación que contagien a los demás de la fe en Jesucristo. Este es el tiempo de los milagros, este es el tiempo de los jóvenes que se atreven como Elías, como el Bautista, como Moisés, de ir al desierto, de encontrarse con Dios, pero que de venir y de volver a la ciudad y de ver los milagros del Señor y de mostrar que se han encontrado con el resucitado a través del rostro iluminado por la presencia de Dios. Jóvenes, la fe es un regalo maravilloso. Jóvenes, en este momento también quiero aprovechar y decirle a mi mamá que está escuchando, gracias por esa fe que me has regalado, mamá, porque ha sido el regalo más grande que me has podido dar aparte de la vida. Y a ustedes también, mamás que escuchan, hermanas, mujeres de Dios, hombres de fe, papás, gracias porque el mejor regalo que ustedes le pueden dar a sus hijos es la fe. Gracias porque cuando ustedes comparten su testimonio de vida, están aumentando la fe en los demás. Gracias porque cuando ustedes declaran la gloria de Dios, cuando ustedes oran, cuando ustedes se atreven a confiar en Dios, ahí ustedes están dando testimonios de que realmente vale la pena tener fe en Jesús. Hoy es el momento y hoy es el tiempo de abrirle nuestro corazón a Dios y de decirle, Dios, yo me atrevo y creo firmemente en cada una de las promesas que están en tu palabra y creo que tú me has dado una medida de fe, pero que quiero acrecentarla, que quiero que pueda crecer más y más esta fe en ti, Señor Jesús. Yo sé que tú lo vas a lograr, bendito Dios, y yo sé que tú me vas a llevar a lugares maravillosos, a lugares especiales, a lugares tremendos, en donde puedo vivir en santidad, en donde puedo creer en ti, en donde puedo esperar en ti, Señor. Así como Daniel, Señor, que mi vida, que la vida de todos estos hermanos, de todos los jóvenes que están escuchando en este momento, este programa apasionados por tu presencia, que estos jóvenes realmente puedan ser jóvenes como Daniel, que se atrevan a ir en contracorriente, que se atrevan a ir contra la cultura de la muerte, contra toda situación, contra toda instancia y contra todo aquello que vaya en contra de la fe de ellos, Señor. Esos jóvenes, esa generación es la que queremos. Y en este momento, Padre, confío en que tú vas a aumentar nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Creemos en ti, pero queremos creer mucho más en ti, Señor. Una fe como la que tuvo la joven María, nuestra Madre del Cielo. Esa fe de esa jovencita, de aún sabiendo y conociendo todo lo que se le iba a venir encima, por decir el fía, por decir el sí al Dios creador, aún en medio de eso, decidió decirte sí. Y gracias Mamá María, porque en este momento tú también estás siendo ejemplo para nosotros y para estos jóvenes, para poderle decir sí a Dios, para poder decir sí a lo que Dios nos está pidiendo, a los propósitos de Dios y sobre todo a la santidad, al modo de vivir. Hoy le decimos sí a ti y a tu camino, querido Jesús, a ese camino que tú nos propones. Tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Hoy decimos sí a tu verdad. Hoy sabemos que las bendiciones vienen en nuestra dirección, pero aun cuando viniera lo más fuerte, aún en medio de eso, estoy seguro que puedo estar
en paz y en tranquilidad porque tengo fe en ti y porque me podrán robar todo, Señor, porque podrán suceder tribulaciones y momentos difíciles y podremos ser golpeados, amenazados, podremos caer incluso hasta en prisión, como le pasó a Pablo, al apóstol San Pablo. Pero aún en medio de eso, nadie nos va a poder quitar a nosotros el regalo más preciado de la fe, de esa fe fantástica, de esa fe maravillosa, de esa fe tremenda, increíble, que nos permite creer en un Dios poderoso, que nos permite creer que Dios es nuestro papá, que Dios es nuestro amigo y que Dios camina a nuestro lado. Gracias, Señor, porque es la fe que nos permite saber que tú vas a nuestro lado, Señor. En este momento, Señor, concédele esa fe a estos jóvenes, bendito Dios, a estos hermanos, que esa fe, que por la fe, Señor, ellos también puedan transformar sus vidas en una vida conforme a la vida que tú quieres y a la vida que has soñado, bendito Dios. Permíteles experimentar el don de la fe como un regalo maravilloso, Jesús. Permíteles experimentar, Señor, que la fe, como dice la encíclica Lumen Fidei, Señor, la luz es la fe, esa fe que es capaz de iluminar toda la vida del hombre, toda la vida del hombre, esa fe que ilumina, esa fe que sirve de lámpara y que nos ayuda a avanzar en nuestro camino. Gracias, bendito Dios, por este momento. Gracias, bendito Dios, por este instante. Yo les quiero invitar en este momento, queridos jóvenes de Dios, a que le digan junto conmigo estas palabras al Señor. Señor Jesús, estoy delante tuyo y quiero pedirte que me regales el don de la fe. Que aumentes en mí, Señor, la fe. Que por la fe, Señor, yo pueda acercarme a vivir una relación más íntima contigo. Que la fe me ayude, Señor, a saber que estás en este momento a mi lado. Que la fe, Señor, que es una convicción y que no es un sentimiento, me permita reconocer que tú en este momento estás conmigo, estás abrazándome. Señor, en este momento, Señor, te quiero pedir especialmente por todos estos hermanos y por todos estos jóvenes que están conectados. En fe, Señor, declaro tiempos maravillosos, tiempos en donde ellos van a empezar una búsqueda de ti tremenda, en donde ellos se van a decidir por ti, en donde ellos van a decidir seguir tu camino, pero seguir tu camino en serio, Señor. Yo declaro, Señor, jóvenes apasionados por tu presencia, jóvenes que se atrevan a buscarte en tu palabra, Señor, que se atrevan a escuchar tu voz, abrir la palabra de Dios, abrir tu boca en la palabra, Señor. Que ellos se atrevan a ir a las promesas, que ellos se atrevan, Señor, a creer firmemente en ti. Señor, hoy te pido por todos estos jóvenes para que la medida de la fe que le has regalado aumente y crean firmemente en ti, Señor, y que sea una fe que no la pueda debilitar nada ni nadie, Señor. Que sea una fe fuerte, que sea una fe valiente, que sea una fe que los lleve a tener una verdadera, auténtica y maravillosa relación contigo, un encuentro de amor y de bendición contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por permitir estos instantes, por ayudarnos a reflexionar acerca de la fe. Gracias, Señor, por saber que por fe podemos dirigirnos a ti y saber que tú eres nuestro papá, que tú eres nuestro amigo íntimo, que tú eres nuestro hermano, que tú eres todo para nosotros, Señor, que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestra bendición. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, Señor, porque no hay nada más precioso que caminar junto a ti, Señor. Gracias, Señor, porque estos jóvenes que están conectados con nuestra radio, porque estos jóvenes, Señor, son la generación de fe en ti, Señor. Son la generación de jóvenes apasionados, son la generación que se levanta en medio del promedio de jóvenes para ver los milagros tuyos y para ver cómo tú actúas en sus vidas. Gloria a tu nombre, Señor, por este tiempo y por este maravilloso espacio. Bendito eres, Jesús. Gracias, Mamita María, y queremos regalarte esta rosita a ti, Madre del Cielo. A ti,
por haberle dicho sí a Dios, para que así, de igual manera, nos enseñes a decir un sí definitivo, un sí determinante, un sí que podamos decirle realmente sí a Dios en toda situación y en todo momento, a cualquier situación, a cualquier propósito y a cualquier misión que el Señor nos proponga, nosotros le podamos decir sí, en todo tiempo y en todo instante, como tú le has dicho, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, les quiero agradecer a ustedes por estar conectados en nuestro programa y por dedicarle este tiempo a Dios. Gracias, queridos jóvenes de Dios, por serles fiel a Él y porque de verdad, si hay algo de lo que no me he podido arrepentir es de poder avanzar en la confianza en Dios y de poder atreverme a decir en fe que creo en Jesucristo y que creo en sus promesas. ¿Saben? Para terminar solamente les quiero decir, no tengan miedo. No tengan miedo porque a veces la fe en Jesús les exige no tenerlo, no tener absolutamente miedo. A veces se complica y a veces se dificulta, les digo. Pero cuando ustedes dicen, creo en Jesús, y cuando ustedes se atreven a tener fe en Él, todo cambia y todo se transforma. Y no tengan miedo a que la fe los lleve a nuevas alturas y a vivir nuevas situaciones. Y a decirle a los problemas, y a decirle a las situaciones difíciles, y a decirle a las enfermedades, y a enfrentar todo con la fe en Él. Porque cuando ustedes lo hacen, el Señor los respalda. Cuando ustedes lo hacen, siempre algo especial. Quizás no va a ser conforme a lo que estés pidiendo, pero sí va a ser conforme a lo que Dios quiera para ti. Así que cuando tú tienes fe en Él, el Señor siempre tiene fe en ti y en lo que hará. Él siempre lo hace. Gloria a Dios. Y agradecemos especialmente a los jóvenes conectados en sus países, en México. Bendiciones para todos los hermanos mexicanos, a los hermanos y a los jóvenes de Perú. También un saludo muy especial a ustedes, jóvenes de Dios, a los jóvenes en Venezuela que nos escuchan, acá en Argentina, en Colombia, a los jóvenes que nos escuchan también de Canadá, de Estados Unidos, de todas partes, también de Brasil, me dicen que están escuchando. A todos estos jóvenes, para que el Señor realmente les pueda aumentar la fe, para que se atrevan a confiar en Él, porque nada más hermoso es poner la confianza en Dios. Un fuerte abrazo y de verdad les invito para que se atrevan a vivir esta experiencia maravillosa, para que ustedes puedan decir, wow, qué tremendo eres, Señor, y sorpréndeme así como sorprendiste al joven Daniel y como sorprendiste a tantos jóvenes de la Biblia. La próxima vez que vea tu palabra y que escuche tu mensaje, tu palabra, voy a decir que también es para mí. Hoy, Señor, también yo me atrevo a caminar en fe una vez más, a caminar en esa fe maravillosa en el Hijo de Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador del cielo y de la tierra, en el Santo de Israel. Gracias por esa fe, Jesús, te agradecemos a ti, porque realmente si tú no existieras, si tú no hubieras resucitado, si tú no te hubieras revelado a nosotros, la fe no tendría sentido y no valdría la pena tener fe en ti, porque no existirías. Así que gracias, en primer momento a ti. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Recuerden que están en Apasionados por tu Presencia en la emisora Radio Fe Latina. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo programa especial. Bendiciones, queridos hermanos. Hasta pronto.